¿Ya se ve? Ya. Ay, perdón. Ahora sí, ya se estaba viendo. Ya, Sí, ahora sí, ya siempre. se... Ahí está. Ok. Muy bien, estamos entonces hablando de Soler Pardo. Sí, Ok, perdón, sí. este es un libro, igual así como en PDF que yo encontré buscando información, que también tiene que ver como con la historia de la traducción, porque platicando con mi compañera, que voy a hacer el trabajo, pues sí era esta cuestión de como lo que usted mencionaba, ¿no? De mencionar, de empezar como con lo más general a lo más particular, y pues ese es, lo saqué, lo busqué yo aparte, pero pues aparte tengo las otras dos de la maestra Cristina. A ver, permítame, ahí vamos a empezar. Ahí nos está diciendo una de las primeras ideas que habla sobre la historia de la traducción. Ajá. Ok. Entonces vamos a ver qué es lo primero que nos menciona de esa historia de la traducción. ¿Cómo lo podemos ir detectando? Tome el marcatexto en el color amarillo, el que quiera, subraye lo que dice History of Translation, ahí dentro del texto que copió y pegó directo, Ajá. en el primer párrafito. Ay, no lo veo. Ah, hasta arriba, hasta arriba. Ah, aquí. Ajá, ajá. This page start with, póngale History of Translation, así, subráyelo con amarillito. Ok. Y ahí abajo, justamente abajo de lo que subrayó, la palabra translation. Ok. Ay. Ahí está. Exacto. De ahí luego vamos a ver abajo cuáles serían así como que los datos más relevantes de esa historia. El primero sería Babel Myth. Ajá. Ok. Y luego más abajo, ¿qué otra idea sería? Unique Language for the Whole of Mankind. Y luego was not acceptable from the religious point of view. Y luego más abajo dice God gave people different languages. Ahora usted se preguntará, ¿y por qué le estoy diciendo que vaya subrayando así? ¿Usted por qué se lo imagina? Pues son como las ideas que quizás nos pueden dejar más, ¿no? O sea, de todo el texto Sí. para, pues, basarnos en eso. Y después parafrasearlo. Ajá. Ok. ¿Y qué más tiene abajo? Sí, estas sí ya son le comento, de los libros que nos pasó la maestra, Sí, está bien. entonces sí, ajá, a esta parte de, bueno, porque pues el libro está como bastante completo, ¿no? Entonces tomé la parte que dice que era más de la traducción audiovisual. Audiovisual. A ver, pero antes de que vayamos a la segunda fuente, en la primera, en Ajá. realidad el único párrafo de lo que tiene nada más sería de History of Translation. No me está hablando de otra temática más. ¿Se da cuenta? Sí, bueno, es que ahí también esa era mi duda. Igualmente en la primera, pues el libro también pues, tiene más información, ¿no? No solamente es eso, también menciona autores y así, y de traducción, ¿no? Entonces yo nada más dejé este pedacito ahí en esa porque pues fue como para empezar como con la historia de la traducción, pero de igual forma pues yo creo que serviría como para tomar más información de ese mismo, pues de esa misma fuente, como con respecto a autores o esas cosas. Ok, entonces lo único que hay que poner en cuenta, sí, los otros temáticas me dice que sí las tiene, pero tenga cuidado que el párrafo del que estamos hablando a su lado se especifique exclusivamente sobre el tema del que se habla. Y en el caso de lo que me mostró, exclusivamente se está hablando de historia de la traducción. ¿Me hago entender? O sea, que Ujú. se vaya notando así, bien específico. A ver,
todo esto nada más fue historia de la traducción, de lo demás todavía no habla. Entonces ya cuando ponga el otro párrafo, entonces ahora sí, a un lado ya le pongo, habla de esto, para que de esa manera tenga en claro, no nada más las temáticas de las que habla en general los párrafos, no, sino directamente, a ver, este párrafo habla nada más de esta temática. ¿Por qué es necesario ser así muy preciso? Al momento de que ya tenga muchas más fichas, lo que va a recurrir es directamente a las ideas, pero ya las ideas van relacionadas justamente con el párrafo y ya no va a perder tiempo de, ¿y esta idea en qué párrafo se encuentra? ¿Sí me explico? Ah, ok. Sí, sí, maestro, está bien. A ver, ahora vamos con el de Monday. Practice of Translation. Ajá. A ver, en donde dice, however, Gambier's article is particularly, o sea, todo ese parrafito. Ujú. ¿Lo subrayo todo? No, O... no, no, Ok. no. La pregunta es como la introducción para que me diga cuáles son los tipos de traducción audiovisual. Ajá, sí, y bueno, aquí empieza Ah, como, ajá, la partecita esta de, está la interlingual subtitling y pues todo ya. eso. Entonces subraye Gambers identification of the different types Ok. y luego, of the different types. Bien. Y entonces ahora sí ya vamos a ver las primeras. Interlingual. Igual también la puede usted subrayar. Interlingual. Y ya de ahí, de eso, todo lo que está entre paréntesis, where the subtitles are open, meaning that they are integral part of the version of the film. Ok. Y el otro párrafo, perdón, el otro paréntesis, where they may be close, meaning that the viewer can select whether to see. Exacto. Otra bilingual, igual le subraya bilingual. Y ahora dígame qué va a subrayar. Podría ser no sé, subtitles, subtitles provided simultaneously in two languages. Ey, ey, exacto. Luego igual el otro, interlingual subtitle. Ok. Y en esa que subrayaría. Ujú. Pues bueno, como está chiquito, no sé si estaría bien subrayar todo lo que dice, bueno, for the hard of hearing, increasingly a regular requirement. Yo optaría solamente por las frases hard of hearing, regulatory requirement. Ok. Luego abajo, Ajá, el dubbing. dubbing. Ay, ups. Sería como el lip synchronization, lip sync, and... Estaba bien, como decía, lip synchronization. Y ya luego dice source language voice track is replaced Ok, bien. by target language voice track. Podría ser mainly for documentary. Please Ajá, review. sí. Ajá. Mainly for documentary interview. Bien. Luego la otra. Ajá. No sé, subtitles y projected. Ajá. Ajá. Above the stage. Ujú. Or igual, ¿no? Feedbacks podría también. Ajá. At the opera or theater. Intralingual audio, ¿no? Ajá. Audio commentary. Ujú.
Podría ser también, no sé, stage o film. Ajá, sí. Y, ay, creo que ya. Y a esta, ¿cómo le puso de qué se trataba? La Esta. segunda columna, sí, ¿cómo le Ajá, puso? es que ve que era lo que le decía que agarré estas otras fichas y me parece que en las otras fichas que vienen abajo de estas sí viene así como de qué se trata o no sé si me confundí, entonces por eso no le puse así como en los cuadritos en general de qué se trataba ni nada más Sí. le dije como las palabras clave, pero pues me Ah, faltaría no. entonces colocarle bien de qué se trata en general. No, porque aquí, justamente aquí ya de una vez lo hacemos. Aquí lo que me está diciendo es Gambers Ujú. Classification of Subtitling. Ahí Ah, donde puso subtitling, en realidad póngale Gambers Classification of Subtitling. ay, ¿en qué parte es? Ah, aquí, De ¿no? ahí, Ajá. exacto, ahí en la segunda columna. Es Gambiers Classification. numbers. Classification of. Ahí está. Subtitle. Que en realidad de eso fue lo único que trató. Ah, ok, No, muy bien. no tendría que ver nada de practice of ni. Y bueno, sí se podría relacionar con audiovisual, pero en realidad no. Todo lo que nos mostró fue Gamber's Classification of Subtitling. Entonces ya los otros anotaciones las borraría para no equivocarnos. Sí, sí, está bien, las voy a quitar. Ande así de una vez. Ahí está. Igual ya la última, bueno, la última que tengo, igual es del mismo libro, y ahí es esta parte que habla sobre, menciona lo de la word for word translation y todas esas cosas. Entonces, bueno, pienso que es también como una información importante y por eso la agregué. De acuerdo. Vamos a ver de una vez qué se subraya. Ok, pues podría ser el nombre del personaje, ¿no? George Steiner. Ajá. ¿Eh? Sí. Pero, a ver, permítame, porque lo que pasa es que Steiner es el que dijo el Ajá, término de debate estéril, ok, sí, sí. pero aquí lo que en realidad está haciéndose menciones lo de literal y free translation. Ok. Pues sí, de la word for word, ¿no? Ajá, literal, free, y ahí luego abajo también le puso word for word. Ujú. Y luego Sense for Sense. Goes back to Cicero and San Jerome. ¿Qué dice? Ah, forms the basis of key writing on translation. Y de hecho ahí sería nada más en el caso de la historia, Ujú. el desarrollo de la historia de la traducción, lo que sería Ciceros de Optimo Genera Oratorium, introducing his own translation of the speeches. ¿Subrayo todo eso o no? Sí, Ok, pero va así como Cicero ok, ok. Ajá. outlined
his approach to translation. Ok. El título de la obra que dice De Optimo Genera Oratum. Ajá. Y ya luego nos vamos hasta abajo donde dice que él translate as an orator en el segundo párrafo. Dice Ay, translate, donde dice la cita de as I did not translate. Ahí subrayele translate. ok. Ay, no lo veo. Sí, 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 ya, ahí un poquito más arriba, un poquito más arribita, un poquitito más, un poquitito más. Por aquí, ¿no? Ándele, en el renglón, Ok, primero la última palabra. ok. Ajá, translate. As, no, pero le decía que nada más subrayara translate. Ah, ok, ok. El I did not, ese no lo subraya. Bien. Y luego baja a donde dice as an orator. Abajito en el siguiente renglón. Ok, ok. Keeping the same ideas and forms. But in language. Unos dos renglón. Ándele. Ujú. Which conforms to our usage. Y ya luego dice abajo, I preserved the general style and force of the language. Casi al terminar la cita. Ok. Exacto. Sí, y bueno, por el momento es lo que, lo que tengo. Muy bien, entonces a ver cómo le puso a un lado en el comentario. Sí, bueno, aquí nada más le puse word for word, como en general, y bueno, la importancia de la traducción, pero pues. Pero no sería la importancia de la traducción, Ok, sería la distinción. Sería distinction between word for word and free translation. es between, ok. O le puede poner literal and free translation, si gusta. Ok. No, and free translation. Les decía que el word for word era como literal. Ok, entonces le dejo mejor literal. Este fue. Ok. Y de eso trataría solamente ese apartado. Ok. Muy bien. Sí, Sí, exacto. Esas son las fichas que le van a servir para la parte teórica. Excelente. Ya entonces entonces, ya tiene. sí, perdón, de esta manera así están correctas. Yo nada más pues voy checando, pues lo que hicimos, ¿no? El trabajo de ver como lo más importante para después para parafrasearlo. Y acuérdese que lo que diga el párrafo Ujú. es lo que va a tener en su nota marginal, no otra cosa, porque si no nos hacemos bolas. Ok, profe. Sí, Gracias. dele guardar y sí, complete de esa de Soler Pardo las Ajá. otras ideas. Ok, Porque sí. aquí en acuérdense, nada más lo primerito que tuvimos fue historia de la traducción. Ok, sí. Bien. Gracias, profe. Voy a dejar de Sí, compartir. sí, claro. Ya nada más después de ahí empiece a buscar ahora sí artículos para que nos dé a entender qué trabajos parecidos al de ustedes se han hecho. Ok, sí, Que bien. son ahora sí para usar las otras fichas. Ujú. Sí, profe, gracias. Sí, claro. Gracias a usted, Jimena. A ver, ¿quién más? Ahora me hago entender el por qué inicié diciéndoles que es necesarísimo tener los materiales ya previamente consultados. Justamente este tipo de asesorías
se pueden hacer tanto a distancia como presencial, sí y solo si tenemos el material. Se puede hacer de las dos modalidades, tanto de manera presencial, tanto de manera así a distancia, pero sí y solo si tenemos nuestros materiales. ¿Quién más tiene también las fichas, por favor? Yo hice unas, pero no las puedo compartir porque estoy desde el celular, pero si quieres se las leo. O mejor envíemelas, si puede enviármelas al correo institucional para que yo las descargue de una vez y las pueda compartir, Esther. Ok, ok. Si quiere puede pasar alguien más en lo que yo las envío. Es que está tardando un poquito. De acuerdo, Esther, sí, cómo no. Yo aquí estoy atento a recibir su correo. A ver, ¿quién más, por favor? ¿Quién más ya tiene sus fichas, por favor? Vamos a tratar de ir viendo cómo desarrollar las fichas a partir de los artículos. Ahorita lo que nos mostró su compañera Jimena fue un ejemplo de cómo hacer las fichas desde libros. Ahora vamos a ver a partir de artículos. Voy a poner un ejemplo. Mi tema de investigación es relacionado con las prácticas de los docentes de secundaria en torno a cómo enseñan inglés.
Entonces, mi tema de investigación son profesor de secundaria de inglés. Ajá. Tengo que poner el lugar, ¿no? Y ahora voy a ver que en Google Académico tengo esta opción desde cualquier momento. Entonces le voy a poner que sea desde el 2017 al 2022, aproximadamente 5 años. Y entonces a partir de ahí empiezo yo a ir viendo mis artículos. Voy a poner que este fue uno de los artículos que me interesó. De acuerdo, este fue uno de los artículos. Y entonces para lo que veo yo aquí del título es que esta es las memorias de un congreso. Y además me está diciendo el año. Me está diciendo quiénes son los que lo escribieron. Entonces eso ya me está dando pie para que empiece yo con mis fichas. Acuérdense que la primera es quién y cuándo. En este quién y cuándo aquí tengo que escribir el apellido del autor, ese Ponce Víctor Manuel. Cuando son autores latinos que tienen dos apellidos, se acostumbra poner solamente uno de los apellidos, el apellido paterno. ¿Sí? Y el otro autor es Edgar Casillas Rodríguez, entonces Casillas Edgar. ¿Dónde sé que tiene el año? Vamos a ir un poco más abajo para que vean dónde tiene el año. En el artículo. Bien, ahí está. Aquí me está diciendo que es del año 2017. Entonces le pongo que es del año 2017. Después de ahí, luego, ¿cómo se llama el texto? El texto se llama... Mi primera vez, las primeras prácticas de enseñanza secundaria. Ok, entonces así lo voy a poner, como está ahí. Pero ese es el título solamente de el texto que estoy leyendo. Pero esa no es el título de la obra. El título de la obra mismo nos los está diciendo. Congreso Nacional de Investigación Educativa. A ver, vamos a ver de qué página. ¿Qué página? Dice página 1 hasta página 10. Entonces, para que ya tenga yo en cuenta. Desde la página 1 a la página 10. Ok. ¿Cómo voy a saber dónde está y cómo se llama el congreso? Aquí mismo me lo está diciendo. Dice que es el 14 Congreso Nacional de Investigación Educativa del COMIE. Entonces, esto son las memorias. Regreso a mi ficha. Pues lo primero que estoy sacando es mi referencia. Esta no es. Estoy sacando primero mi referencia. Entonces, ese sí ya va a ser el título de mi fuente. Memorias del 14 Congreso. Memorias del 14 Congreso Nacional de Investigación Educativa. Páginas que consulto son de la 1 a la 10. Esto es aquí mismo en México.
por el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, COMI, y de dónde lo obtuve. Ahí está. Bien. Aunque sabemos que es en México, pero aquí dice modalidad de reporte es memoria de Congreso. Para saber el dónde, en dónde se desarrolló, entonces tengo que ir a ver aquí, en el resumen. Escuela Normal Superior de Jalisco. La Normal Superior de Jalisco. Ya sabemos que es aquí en México. Ahora vamos a ver todos estos apartados que tenemos. ¿Cuál fue el objeto? Se presenta un resumen de investigación que está por concluir. Vamos a regresar a nuestro texto. ¿Hasta ahorita alguna duda, algún comentario de lo que estoy haciendo? Creo que no. Ok. Acuérdense, lo primerito que hice fue sacar la referencia completa. Ahora me voy a enfocar aquí en el resumen. Y en el resumen lo primero que quiero estar viendo es el objeto de la investigación. Entonces ahora me dice con respecto acerca de sus experiencias. Esto es lo que quiero hablar. Experiencias en las unidades realizadas en las escuelas secundarias. ¿De quiénes? De estudiantes de la Escuela Normal Superior de Jalisco. Entonces, el objeto. Narrar las experiencias. Narrar las experiencias en las unidades prácticas realizadas en las escuelas secundarias de estudiantes de la Escuela Normal Superior de Jalisco. ¿Sí? Ese es el objeto. Ahora voy a ver cuál es el enfoque que nos dice. Este es el objeto. Ahora, aquí vean, esto es diferente. El objetivo de investigación es muy diferente. Es identificar los problemas que enfrentan sus primeras experiencias con el propósito de desarrollar mejores estrategias. Ok. Luego de ahí me está diciendo, a ver, ¿quiénes son los participantes? Los participantes, pues ya nos vamos a ir a buscarlo directamente acá donde nos dice en la metodología. A ver, vamos a ver. Estoy haciendo así todo el proceso de cómo lo podemos ir buscando. Pero todo se encuentra en el resumen. Y conclusiones. Me regreso otra vez al resumen. En el resumen nos está diciendo que son un grupo de estudiantes de esta escuela. Esos son los participantes. Grupo de estudiantes de la Escuela Normal Superior de Jalisco. Después de ahí nos dice, bueno, esto es parte del marco teórico, que dice diversas investigaciones apunta que los estudiantes, luego lo encontraron en las narraciones de los estudiantes. Aquí nos dice narraciones. Entonces, esa es parte de la metodología, perdón, parte de los instrumentos. Entonces se hicieron narraciones. Y aunque aquí no nos lo describe, en el resumen podemos ir directamente más acá abajo en el
documento dice de metodología 15 narraciones, ok, y entonces el relato. Los estudiantes relatan lo sucedido. Entonces, parte de lo que sería la metodología, estamos hablando de el relato, la narración. Este enfoque definitivamente es cualitativo, no lo menciona acá, pero el estar hablando de una narración nos da un enfoque cualitativo. Y entonces ahora vamos a ver, nos dice cómo narran sus detalles, dice que es un corpus de 15 narraciones. Vamos de nuevo a el resumen. Los estudiantes narran y reconocen que en sus prácticas existen muchos problemas. Disciplina contra el grupo en algunas escuelas. Utilizan muchos recursos visuales, expresión corporal, logran comunicarse solo en inglés. Este es uno de los resultados. Entonces eso lo voy a poner en donde dice resultados. Y de ahí luego me hace falta ver el procedimiento. En el procedimiento me regreso de nuevo a la metodología. Vamos a ver cómo nos dice, los estudiantes narran. La narrativa. Aquí está. Se realizó un análisis inductivo, luego de la lectura se separaron en segmentos, en campos temáticos y en diversas categorías. Se buscaron los aspectos comunes y las diferencias. Ese es el procedimiento de cómo se analizaron los resultados. En matrices, a partir de lo que se construyó la narración que se expone. Ahí está. Ese es el procedimiento, el cómo se analizó los datos. Y entonces, ahora, regreso a mi ficha para que vean todos esos aspectos que les fui mostrando del artículo. Los fui poniendo en el objeto, el enfoque, aunque no siempre lo va a mencionar, pero de acuerdo a cómo estamos analizando, ya podemos distinguir si es un enfoque cualitativo, si es un enfoque cuantitativo o si es mixto. La metodología que emplean, los participantes, el procedimiento, o sea, cómo se llevó el análisis de los datos. Incluso también se puede poner dentro del procedimiento cómo se implementó los instrumentos de investigación, es decir, lo que nosotros podamos ver del mismo texto. Y ahora, aquí digamos que dentro de lo que yo estoy hablando son de las percepciones de los docentes sobre su práctica docente. Entonces, aquí lo que nos están narrando son experiencias de docentes en formación. ¿Sí? Experiencias de docentes en formación sobre su práctica docente. Y de eso entonces hice mi primera ficha. Porque recuerden que mi tema de investigación en este ejemplo fue percepciones de los docentes de secundaria sobre su práctica docente. ¿Sí? Hasta ahí. Esta ficha, lo que a mí me va a servir, y ahí luego voy a empezar a subrayar, me va a servir para que yo elabore lo que se llama mi revisión de literatura. Mi revisión de literatura, es decir, qué se ha investigado sobre mi tema de investigación. Y entonces aquí, ¿qué es lo más importante para poder subrayar? Lo voy a subrayar con azul. Ahí, no, con azul.
Experiencias, primeras prácticas. Escuelas secundarias. Estudiante de escuela normal superior. Y de ahí luego, ¿qué otra parte me interesa? Sus prácticas, existen muchos problemas de disciplina, control de grupo. Vencen el pánico, utilizan muchos recursos visuales. Sí, eso es parte de lo que me interesa. Es decir, qué se hizo, cuál era el objeto de la investigación, qué se obtuvo. Porque eso se relaciona con experiencias. Hasta ahí, preguntas, dudas, comentarios. Les escucho. Bueno, por mi parte, no hay, bueno, quedó todo claro y creo que eso ya nos los había enseñado a nosotros en su clase de redacción de textos académicos. Entonces, pero ya, bueno, yo había olvidado cómo, am, cómo se llenaba por completo el cuadro, pero ya ahorita ya me quedó un poquito más claro. Muy bien, Román, muchas gracias. Sí, efectivamente, esto es los que llevaron redacción académica conmigo, ya saben cómo se hace esto, pero que bueno que también sirva como un repaso para que sepan de qué forma se va completando. Estos son las fichas, pero para los artículos, recuerden. Esas son para los artículos, para que nos diga qué se ha hecho, qué se ha obtenido. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda, comentario o pregunta? ¿Ya le llegó el correo, maestro? Ahorita reviso este. Aún no, Esther. Se lo envío otra vez, ¿sí? Sí, por favor. Creo que ya. Ahora sí, Esther, las voy a descargar. ¿Ya lo estamos viendo, Esther? Bien. Aquí hay que poner orden primero en la referencia. Aquí primero.
Acuérdese, autor corporativo. En este caso es Secretaría de Educación Pública. Después de ahí luego el año de publicación. Después de ahí luego el título del documento oficial escrito con itálicas. Lugar de publicación y después de ahí la editorial, que en ese caso la editorial sería así. Primero. Bien, después de ahí párrafo completo. A ver, el profesor funge como principal. Si es un texto, único modelo de habla, usuario competente del inglés y agente crítico informado. Ajá, con mayúsculas. Ajá, correcto. Luego de ahí viene planeación, una hoja de ruta que hace consciente objetivos de aprendizaje que busca. No, aquí solamente sería definición de planeación. Es lo único que nos está hablando. Sí. A ver. Ahora, con esto que yo tengo, ¿qué fue lo que hizo aquí abajo, Esther? A ver, explícame. Se supone que esa es como mi paraphrase, pero no sé, bueno, ahí tengo duda, porque yo tomé muchas palabras, haz de cuenta que solo traduje, perdón. Eh, entonces, no sé si deban ir entre comillas todo lo que está subrayado o lo puedo dejar así. No, aquí lo principal que debemos de tener en cuenta es, aquí me está diciendo que el profesor es el principal modelo de habla. Luego aquí abajo me está dando la definición de planeación. Todavía me hace falta más información para que yo pueda empezar a redactar mis párrafos. Es decir, no puedo solamente con estos dos ya aventurarme a redactar algo. ¿Sí? Y entonces en el caso este, no se tiene que traducir. Haga su propia paráfrasis de eso que está escrito en español. Y ya obviamente lo va a escribir en inglés, pero haga esa paráfrasis propia. No se trata nada más de ir traduciéndolo y ya dar por sentado que esa va a ser lo que voy a escribir. No, haga su propia interpretación y a partir de eso, entonces, ahora sí, ya lo escribe. ¿Cómo podría ser? Un Ok, ejemplo. maestra, muchas No, no, gracias. no digo que sea así como lo va a poner usted en su texto, pero le voy a poner el ejemplo. A partir de esto que usted tradujo, yo podríamos decir que important, lo voy a escribir.
Aproximadamente, ese es nada más un ejemplo de cómo tendría que hacer su paráfrasis. ¿Sí? Y sí, naturalmente, como es la primera vez que voy a utilizar mi referencia, entonces por eso le hago de esta manera, entre corchetes, le pongo así, para que así ya después las subsecuentes nada más le ponga yo entre paréntesis 2017. ¿Sí? Una coma 2017. ¿Sí me expliqué cómo, Esther? Sí, maestro. Muy bien, muchas gracias. Sí, se lo devuelvo ahorita mismo. A ver, ¿quién más? No, pues sí, estaba yo ahorita en silencio porque estaba escribiendo. ¿Alguna otra duda, otra pregunta, otro comentario? Bien, entonces empiezo a pasar lista. Hoy estamos a 21 de febrero. 21/02. Bien, 21 de febrero. Jorge me avisó que no tenía internet. Después de ahí, Maribel, Roberto Carlos, Diandra. Presente. Presente. Gracias. Antes de Diandra, ¿quién me contestó? Ah, fui yo, Maribel. Perfecto. Muy bien, gracias. De ahí luego Iliana Daniela. Presente. Gracias. Ivonne. Montserrat. Sergio Eduardo. Presente. Gracias. César Samir. Litsi Yamilet. Janet. Presente. Gracias. Linda Jimena. Abril Lisset. Presente. Gracias. Daniel. Presente. Gracias. Francisco Javier. Presente. Gracias. Salma Montserrat. Presente. Gracias. Rafael Alberto. Alejandro. Presente. Gracias. Luis Ángel Ortiz. Presente. Gracias. Paulina Yuneri. Presente, maestro. Gracias. Luis Ángel Sánchez. Presente. Gracias. Aimé. Presente. Gracias. Román. Presente. Esther. Gracias. Presente. Gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta?